Hola hijos de Pasteur, ¿listos para que estalle completamente el cerebro? Bueno, sabíamos que no iba a tardar en llegar esta cuestión. Después de un gran esfuerzo, comienzan los titulares. Y por supuesto, la respuesta a la respuesta, vamos, los memes. ¿Qué queremos? ¡Una vacuna! ¿Cuándo la queremos? ¡Lo antes posible! ¡Ya está lista! Fue demasiado rápido, no confío. Bromas aparte, la duda es legítima. ¿Cómo han podido hacer en tan solo un año una vacuna cuando es un proceso que normalmente lleva mucho más? De ahí que mucha gente, de los razonables, no hablo del típico amigo que le gusta llevar siempre la contraria o el paranoico declarado que le gusta lo de la tierra plana y demás, no, amigos de los que tú dejarías a tu hijo con ellos para que lo cuiden. Ellos también tienen dudas. ¿Me la pongo? ¿Por qué tan rápido? Da miedo. ¿Acaso se han saltado los plazos? ¿Están jugando con nuestras vidas? Pues bien, como respuesta aquí va este vídeo, una vez más contando con un experto en la materia, biólogo molecular, que nos va a aclarar todas estas dudas y muchas más. Así que aquí tienes un vídeo para que lo veas y te decidas, para que lo compartas con tus amigos, con tus padres, con tus hermanos, y sí, al amigo paranoico también, que no hay que perder la esperanza. Es quizás el vídeo más importante que se ha hecho aquí en este canal, porque de decisiones como esta, la tuya, depende la vida de muchas personas. Arrancamos. Sí, todos lo tenemos claro, ha sido un año horrible. Pero también, por fortuna, incluso en los años horribles, el tiempo vuela. Parece que fue ayer cuando saltó la alarma y se dieron los primeros casos. Todo ha sido súper rápido. Se declara la pandemia, comienza el confinamiento, salimos del confinamiento, nuevas olas, nuevas cepas, variantes. Y mientras en paralelo la ciencia haciendo su trabajo. El 7 de enero se identifica el nuevo virus, el 12 de enero se secuencia, en abril llegan las primeras candidatas a vacunas. Y a partir de ahí comienza la contrarreloj, ensayos clínicos, las famosas fases y finalmente la luz verde celebrada como una gran fiesta de la ciencia. Al menos yo así lo viví. Ha sido un año muy duro y solo imaginar que podemos estar acercándonos al final es mucha alegría. Todo gracias al trabajo de miles de científicos en todo el mundo. Un trabajo sin descanso. Pero y ahora que parece que ya todo está hecho, se han invertido millones y millones de dólares, se ha hecho el mayor esfuerzo internacional en ciencia desde la bomba atómica y el proyecto Apolo, los mejores laboratorios, los mejores profesionales, los mejores equipos para obtener una buena vacuna, se han hecho las pruebas pertinentes con miles de aventurados voluntarios, se ha producido a gran escala, se ha hecho el esfuerzo económico súper grande para comprar las dosis necesarias, se ha distribuido con los controles precisos, ha llegado definitivamente a tu enfermero, aplica la dosis y ahora ¿te echas atrás? ¿Te entran las dudas? Pues no te avergüences, en absoluto. Tu duda es razonable y además es compartida por muchísima gente en todo el mundo. Y la comparación es legítima. Si normalmente los procedimientos para validar una vacuna pueden tardar varios años, ¿cómo puede ser que en menos de un año ya tengamos esta disponible? ¿Será que se han saltado todos los plazos? Pues para responder bien todas estas preguntas, empecemos por entender ¿cuáles son las fases para obtener una vacuna? Empezamos por la fase de investigación para obtener una candidata vacuna. Una vez se consigue, comienzan las fases de prueba. La primera es la fase preclínica, donde se prueba la candidata en cultivos de tejidos y en animales. En la fase 1 se prueba con un grupo reducido de humanos, menos de 100. En la fase 2 se amplía el grupo de humanos, entre 200 y 500. La fase 3 ya es a lo bestia, a nivel nacional, con miles de sujetos, aleatorias y en doble ciego. Si la vacuna supera esta fase, ya es aprobada y comienza el suministro. Es en este punto que los más escépticos reaccionan. Si una vacuna normalmente tarda unos 4 años, ¿cómo se ha podido conseguir todo esto en un solo año? Cuando estos escépticos hacen esta mención, se están refiriendo a una famosa vacuna, la de la cepa de las paperas, conocida como Jerry Lynn, el nombre de la hija de un científico muy especial. Maurice Hillman, microbiólogo americano, padre de más de 40 vacunas, algo insólito en el mundo de la ciencia. Su hija, esta Jerry, cuando era pequeña se despertó una noche con muchos dolores y fue a su padre, quien reaccionaría de una forma muy peculiar, según ella declararía más tarde. En vez de, no sé, darme un vaso de agua y volver a meterme en la cama con cariño, sacó el manual de Merck, un compendio excelente sobre enfermedades para buscar los síntomas de las enfermedades. El padre salió corriendo en medio de la noche y volvió con un hisopo y una placa Petri. Estos fueron los inicios del desarrollo de una vacuna, la de las paperas, a finales de la década de los 60. Desde ese primer momento hasta la aprobación de la vacuna pasaron 4 años.
un tiempo récord, algo que refuerza nuestras dudas. Ahora es aún menos, solo un año. Pero lo mejor es atenerse a los datos para resolver las cuestiones. Y tenemos la suerte de poder hacerlo con alguien que conoce mucho este tema. Se llama Gabriel León, es doctor en biología molecular, divulgador científico y autor de varios libros que te dejo por aquí, por todos lados, porque tiene montones. Gabriel, ¿funciona esta comparación? ¿Se han saltado acaso los plazos? ¿Es seguro ponerse esta vacuna? Creo que la comparación funciona muy bien porque nos permite contrastar cómo cambió el desarrollo de vacunas desde una que fue desarrollada a fines de la década de los 60 en el siglo pasado, a otra desarrollada durante la primera parte del siglo XXI, el año 2020. Y es muy importante tener eso en cuenta. Estamos hablando de una vacuna desarrollada con tecnología del siglo XXI y por lo tanto no podríamos esperar que tome tanto como una vacuna desarrollada en el siglo XX, particularmente cuando nos fijamos en dónde se producen las diferencias más importantes en el desarrollo de estas vacunas. La vacuna contra las paperas, desarrollada en la década de los 60 del siglo pasado, tomó 4 años en total. De esos 48 meses, la mayor parte se gastó en el proceso de investigación y desarrollo y en el proceso regulatorio, es decir, que la autoridad sanitaria autorizara el uso de esa vacuna. La investigación y desarrollo de esa vacuna solamente tomó 27 meses, porque en aquella época, a fines de los 60, una de las formas que teníamos para fabricar vacunas era utilizando un virus inactivo, un virus que estaba atenuado de alguna forma y por lo tanto, esa vacuna implicó tomar una muestra de virus desde un paciente, la hija de Maurice Hilleman, ¿cierto? Y ese virus fue crecido en huevos de gallina embrionados, luego en tejido de embriones de gallina in vitro y luego en células humanas. Y todo ese proceso es fundamental para poder debilitar al virus en el proceso y por lo tanto generar una variante de ese virus que se comporta de manera distinta. Es una cepa nueva. Se comporta de manera distinta porque no es tan virulento como el virus originalmente aislado desde la garganta de la hija de Maurice Hilleman. Eso quiere decir que la mayor parte del tiempo de la investigación realizada para esa vacuna, la más rápida en ser desarrollada en la historia, se utilizó para obtener una versión del virus en el laboratorio que pudiera ser inyectada de manera segura sin causar enfermedad en las personas. Y eso es sumamente importante porque la tecnología que estamos usando el día de hoy no requiere crecer el virus. La tecnología de la vacuna desarrollada por BioNTech con el apoyo de Pfizer consiste en utilizar una molécula de ARN mensajero. No está involucrado el virus ni tampoco partes del virus, solo un pequeño trozo de la información genética del virus. Tampoco es el genoma completo del virus. Y por lo tanto, la velocidad para el diseño de esa vacuna, es decir, toda la investigación previa que hay que hacer, es muchísimo más rápida. No hay que invertir varios meses esperando que el virus se debilite mientras crece sucesivamente en huevos de gallina embrionados hasta obtener una variante inactiva del virus, porque no se está trabajando con el virus ahora. Y otro aspecto interesante de aquello es que la aprobación que se da para uso de emergencia en parte importante del mundo considera que estamos en plena pandemia. La vacuna que desarrolló el equipo de Maurice Hilleman contra las paperas a fines de la década de los 60 no tenía ningún apuro, porque no había una pandemia de paperas y las paperas en general no son una enfermedad tremendamente grave. Puede generar algunos casos graves, pero no era una enfermedad prioritaria, por así decirlo, y por lo tanto la autoridad sanitaria no tenía ningún apuro en generar un proceso regulatorio especial. En el fondo no había ningún problema global, a diferencia del que tenemos el día de hoy. Y por lo tanto, tanto la tecnología como los procesos regulatorios han contribuido para que esta vacuna en particular salga mucho más pronto de lo que muchos esperaban. Sin embargo, es importante mencionar que la parte clínica, el proceso en el cual la vacuna fue aplicada a un grupo de voluntarios, los que fueron seguidos durante un tiempo, duraron básicamente lo mismo. La vacuna contra las paperas tomó aproximadamente 9 meses en ensayos de fase 1, 2 y 3 que fueron casi consecutivos en el tiempo. Hay que mencionar también que la fase 1 se realizó en niños que vivían en una institución en Estados Unidos a quienes no se les preguntó si querían participar de este proceso. Tampoco hubo pruebas iniciales en test preclínicos en animales. La vacuna desarrollada contra el SARS-CoV-2 partió con ensayos de fase 1 en voluntarios humanos en el mes de mayo de este año y por lo tanto, desde que comenzó el ensayo de fase 1-2 combinado y luego el de fase 2-3 combinado, han pasado aproximadamente 6 meses. El tiempo en el que se siguieron esas personas en los ensayos clínicos en ambos casos es muy similar. Además, para la vacuna desarrollada contra el SARS-CoV-2 hubo ensayos preclínicos en primates no humanos y ahí se pudo verificar primero tanto la seguridad
como la eficacia de la vacuna. Otro punto importante es que el tiempo del ensayo clínico depende en gran medida de la cantidad de personas que contraen la enfermedad durante el tiempo del ensayo, porque si la enfermedad no fuera tan contagiosa, hubiera costado llegar a un número importante de contagiados para evaluar después si esos contagiados pertenecen al grupo que recibió la vacuna o al grupo placebo. Y por lo tanto, en plena pandemia mundial, era evidente que iba a ser relativamente sencillo conseguir 180 casos de la enfermedad, que fue considerado como uno de los puntos para terminar el primer análisis del ensayo de fase 3. Los estudios clínicos para evaluar tanto la seguridad como la eficacia de esta vacuna no son sustancialmente distintos a lo que ocurrió en la década de los 60 cuando se desarrolló la vacuna contra las paperas. Es importante también mencionar que la investigación científica que da lugar a la tecnología que se está usando en la vacuna de BioNTech y Pfizer no nació este año. La primera prueba de concepto es de 1990, cuando se publicó un artículo científico en la revista Science que mostró que la inyección de un ARN mensajero desnudo, sin nada, podía producir una proteína en musculatura de ratón. Y por lo tanto esta idea no es nueva. Hace 30 años que los científicos están intentando usar los ARN mensajeros como una molécula terapéutica, algo que impulsó de manera notable la bioquímica húngara Katalin Karikó, que es la persona que está detrás del desarrollo del concepto de una vacuna basada en ARN mensajeros. Con la vacuna contra las paperas pasa algo parecido. No se le ocurrió a Maurice Hilleman la idea de debilitar un virus. Esa idea se le ocurrió a Pasteur, que en 1885 fabricó la primera vacuna contra la rabia que se usó en personas. Y en esa época Pasteur ni siquiera había identificado todavía al agente causante de esa enfermedad, porque era un virus. Y los virus recién fueron reconocidos décadas más tarde. De esta forma, queda bastante claro que no nos hemos saltado ningún plazo. La parte inicial de investigación y desarrollo fue fuertemente impulsada, porque es una vacuna fabricada con tecnología del siglo XXI y con una cantidad gigantesca de científicas y científicos, todos tratando de llegar a un único objetivo y además con un financiamiento casi sin techo, algo que rara vez ocurre en ciencia, lo que nos debería hacer pensar qué ocurriría si financiáramos más la ciencia en todos los lugares del mundo. De esta forma es importante tener en cuenta que los plazos se encogieron porque la investigación y desarrollo es más rápida y porque el proceso regulatorio de emergencia se aceleró porque estamos en plena pandemia. Sin embargo, la fase clínica duró básicamente lo mismo en ambos casos. ¿Es segura la vacuna? Sí, los datos clínicos sugieren que sí. Datos clínicos que fueron obtenidos tanto en los ensayos preclínicos con primates no humanos, como también en los ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3. ¿Qué tipo de efectos adversos se han reportado hasta ahora? Los efectos adversos más comunes están vinculados al pinchazo de la vacuna. Usualmente dolor, enrojecimiento en el sitio del pinchazo, fiebre, malestar y decaimiento entre 24 y 48 horas después de la primera dosis. Es importante mencionar que esos síntomas que usualmente asociamos con una infección viral, es importante tener en cuenta que no se deben a que uno se haya enfermado, porque recuerden que la vacuna no tiene el virus, contiene solo las instrucciones para fabricar un pedazo de una proteína del virus. Cuando experimentamos esos síntomas como malestar generalizado, dolor de cabeza y fiebre, eso es evidencia de la acción de nuestro sistema inmune y la producción de algunas moléculas que responden a la infección, como interleuquinas y citoquinas, son responsables de esos síntomas. Algunas personas están preocupadas, por ejemplo, de los efectos de largo plazo. ¿Qué pasa si en 6 meses más nos enteramos que ocurría algo malo con quienes vacunábamos? Y es importante analizar esa hipótesis teniendo en cuenta la plausibilidad biológica de aquello. ¿Por qué? Porque la vacuna está basada en una molécula de ARN mensajero, que es tremendamente inestable. ¿Se habían preguntado por qué esta vacuna hay que mantenerla a 70 grados bajo cero? Bueno, es porque está basada en una molécula que es muy frágil, tiene un tiempo de vida media que es muy corto y dentro de nuestras células dura entre algunas horas y algunos días. Y por lo tanto es una suerte de bengala molecular. Es una luz que va a brillar en el cielo durante un tiempo y luego se va a extinguir. La vacuna, por lo tanto, no causa un efecto permanente. Hay que aclarar también que esta vacuna no se integra en el genoma, no va a modificar nuestro genoma y no va a permanecer oculta en ninguna parte. La molécula de ARN mensajero va a entrar al citoplasma, va a ser traducida en una proteína y luego esa molécula va a desaparecer y la proteína también. La única respuesta permanente que esperamos es la reacción del sistema inmune, que ojalá produzca una respuesta de memoria de largo plazo que nos permita permanecer protegidos contra la infección por coronavirus durante un tiempo que sea, ojalá, lo más largo posible. Teniendo en cuenta eso, es importante entonces decir que no existe plausibilidad biológica
para esperar efectos de largo plazo. Eso no quiere decir que sea imposible que existan, pero hasta el día de hoy no se han reportado y, como les decía, es muy poco probable que existan. Y por otra parte, sabemos que la infección por coronavirus sí produce efectos de corto plazo, incluyendo la muerte de las personas, y también de largo plazo, incluyendo una mayor frecuencia de accidentes cerebrovasculares, enfermedad cardiovascular, inflamación del cerebro y también episodios de esquizofrenia, algo que se ha reportado en el plazo reciente y que se vincula con algo que se ha llamado síndrome post-COVID, personas que meses después de la infección siguen manifestando síntomas, algo que todavía resulta inexplicable. Eso quiere decir que sabemos que la infección por coronavirus puede causar efectos secundarios, ¿cierto?, que son gravísimos, como la muerte, algunos que son de corto plazo y otros que son eventualmente también de largo plazo. Y por otro lado, sabemos que las vacunas producen efectos secundarios de corto plazo como dolor, inflamación y enrojecimiento en el sitio del pinchazo y eventualmente fiebre y dolor de cabeza, lo que no se compara con terminar hospitalizado y eventualmente intubado. Y por otro lado, los efectos de largo plazo son muy poco probables por la naturaleza de la vacuna. Es importante mencionar que al día de hoy ya se han vacunado en el mundo más de 5 millones de personas y por lo tanto estamos en condiciones incluso de detectar efectos adversos que sean muy poco frecuentes, algo que hasta el día de hoy no ha sido informado. Finalmente, recordarles que es sumamente importante que se vacunen. Las vacunas por sí solas no salvan vidas, es la vacunación. No sacamos nada con tener vacunas en un estante, hay que aplicársela en el brazo. Y entre más personas lo hagan, más rápido vamos a poder pasar por este trago amargo que ha significado una pandemia que para muchos ha terminado siendo un completo desastre en sus vidas. Y eso es importante. Entre más personas aclaren sus dudas, entre más personas entiendan cómo funciona este proceso, cuál es la tecnología que hay detrás, y cómo los científicos y las científicas de todo el mundo, con un financiamiento casi sin límite, han podido desarrollar en tiempo récord una vacuna, nos va a permitir que la confianza aumente y que más personas la usen. La peor tragedia que nos podría ocurrir es terminar desarrollando una vacuna en tiempo récord solo para que nadie la quiera usar por miedo. Por eso es importante que se informen y por eso es importante que compartan este video para que todo el mundo entienda cuál es la tecnología, cómo se desarrolló esta vacuna, cómo funciona y cuáles son eventualmente los riesgos de corto y largo plazo, no solo de la vacuna, sino que también de la enfermedad. Recuerden que es importante hacer ese análisis de riesgo, comparar lo que me va a ocurrir si me vacuno versus lo que me puede ocurrir si me llego a contagiar de SARS-CoV-2. Muchísimas gracias, Gabriel, nos ha resuelto todas las dudas de una forma hiper mega clara. De nuevo, recuerden los libros de Gabriel porque son súper interesantes. Y su cuenta de Twitter que también dejo por aquí. Amigos, amigas, vienen meses decisivos. Se estima que esta pandemia ha acabado ya con la vida de 1,8 millones de personas en todo el mundo, enfermando más de 80 millones de seres humanos. Y esto no para, va a más. Y en este contexto, la ansiada y deseada vacuna se presenta como nuestro mejor aliado, un auténtico refuerzo con el que se pueden salvar literalmente millones de vidas hasta llegar a ese umbral que nos haga respirar con cierto alivio, la inmunidad de rebaño. En este contexto, tu decisión de ponerte o no ponerte la vacuna deja de ser una cuestión puntual, individual, personal, privada, a convertirse en una cuestión colectiva, social. Y es que no es como ponerte o no ponerte el casco de la moto o el cinturón de seguridad del coche, donde tu daño, el que te infrinjas, no afecta a nadie, absolutamente a nadie, más allá del daño emocional a tus allegados. Al tú no vacunarte, eres un puente fácil para el virus poder seguir extendiéndose y llegar a más personas. Estás dando vía libre para que este virus se pueda propagar. Y se convierte además en una decisión totalmente egoísta. Posiblemente siendo joven y sin patologías, tú no corras demasiado riesgo al salir a la calle haciendo vida normal o metiéndote en una rave de 3 días. Total, es muy improbable que el virus te haga daño a ti, a tu persona. Pero estás siendo un terrible riesgo para los que te rodean. El virus te puede usar a ti como puente, pudiendo contagiar a personas mayores, inmunodeprimidas como pacientes con cáncer o personas que pertenecen al grupo de riesgo como personas con problemas cardíacos, respiratorios o asmáticos. Como yo, personas, muchas de ellas, que igual no tienen la suerte de poder acceder a la vacuna y que tienen que estar encerradas en casa durante todo este tiempo sin ningún tipo de contacto. Ellas no tienen la lección que tú sí puedes tener. Piénsalo bien antes de tomar una decisión. Sobre tu cuerpo mandas tú y tenemos la suerte magnífica y gloriosa de vivir en una sociedad que permite esa libertad de decisión. Pero tómala sabiendo lo que haces, que está siendo una barrera o en cambio un vehículo para la propagación del virus. La vida de millones de personas está
en nuestras manos. Pues esto ha sido todo, compañeros. Me despido sin más, dándole muchísimas gracias a Gabriel por haber estado aquí. La verdad que tenía muchas ganas de que se pasara. Se estrena aquí en Date un Blog, un compañero que he conocido en mis repetidas visitas a Chile y con el que además he tenido experiencias muy divertidas. Gabriel, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por haber contado todo esto de una forma tan clara. La verdad que es un mensaje que ayuda a muchísimas personas que están justo en esa incertidumbre. Pues muchas gracias por haber compartido esa experiencia que, como hemos dicho repetidamente en este vídeo, es fundamental para los meses que vienen. Y ahora sí que me despido. Dale mucho al coco y estudia, quizás seas tú el próximo pastel. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.